La rebelión contra el amoroso plan de Dios acarrea indecibles miserias. Una de las más horrendas es la eliminación directa y voluntaria de seres humanos en los 9 primeros meses de su existencia. Ese crimen tiene un nombre: aborto. Es tan antiguo como el pecado, es decir, multimilenario. En él, como en ese otro viejo azote de la humanidad que es la guerra, lo único moderno son los procedimientos. Tan eficaces han llegado a ser las técnicas abortivas que ocasionan, en un solo año en el mundo, más víctimas que la Segunda Guerra Mundial, que llevó a la tumba a 50 millones de personas. Las vidas cegadas por el aborto en un año en el mundo son 20 veces más numerosas que las arrebatadas por el devastador tsunami de 2004. En España, en 2003, abortaron cerca de 80.000 mujeres, una media diaria superior a los 200 muertos de los atentados terroristas del 11M en Atocha. La deriva hacia una conducta más permisiva forzó el cambio del pensamiento, pues casi siempre se acaba pensando como se vive. Había que inventar argumentos para justificar el crimen, y para ello era esencial ocultar la verdad sobre el embrión. En el debate sobre el aborto son varios los argumentos que se esgrimen a favor del mismo. Uno de ellos es la idea de que el embrión, el concebido, es parte del cuerpo de la mujer. Esto, sin embargo, creo que es científicamente demostrable que no es así. El ser humano es un ser independiente desde el primer momento de la concepción. Lo primero que tenemos que definir es cuándo comienza la vida, porque desde allí parten muchos interrogantes. La pregunta más correcta no es cuándo comienza la vida. La vida comenzó hace millones de años a la primera materia orgánica que se llamaron los coacervados. Eso sucedió hace millones de años. Cuando nos referimos solamente a la vida humana, por ejemplo, una célula tiene vida humana, pero no es un ser humano. Aquí la pregunta más precisa, que yo creo que es lo que nos inquieta a todos, es cuándo inicia la vida de un ser humano. Un gen es un pedacito de DNA que es el material de herencia que tiene que ver con una cierta característica. Por ejemplo, hay un gen del color de ojos. Entonces, el conjunto de genes que nos forma se llama el genoma humano. Es un conjunto de recetas que imaginemos que lo tenemos empastado en 46 libros de la herencia. El material de herencia que tengo yo es lo que me hace, por un lado, pertenecer a una especie y me hace ser único e irrepetible en esta especie. El esposo deposita en el cuerpo de su esposa millones de espermatozoides. A partir de ahí, estos millones tendrán que nadar hasta llegar a alguna de las trompas de falopio, que es donde se encontrarán con el óvulo. Y solamente uno va a penetrar a este óvulo para que suceda lo que se llama la concepción, que ese es el término más rico para llamar ese momento. Gracias a la concepción se une los 23 cromosomas o libros de la herencia que traía el papá y los 23 cromosomas que tiene el óvulo y aporta la mamá. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento se completa el material de herencia. Tenemos los 46 cromosomas que son el genoma humano completo. Este genoma humano es nuevo, es diferente al del papá y a la mamá, significa es individual. Entonces, si es un genoma humano individual, la conclusión es que estoy frente a un individuo humano. La implantación, sin lugar a duda, es un momento importante en el desarrollo embrionario, pero no es cuando inicia la vida. Quiero recordar aquí que la vida inicia en el momento de la concepción. En la concepción ya tenemos un ser humano en desarrollo, ¿sí? No está en potencia, ya existe, ya está en desarrollo. Solo tendrá que ir expresando cada parte de su cuerpo en el momento de embriología humana que le corresponde. A las 24 horas es detectable a través de la sangre de la madre, macromoléculas con las que este ser humano actúa en el sistema inmunológico de la madre, por ejemplo, para evitar que la madre lo rechace. También construye factores que influyen en los procesos de coagulación para preparar mejor el endometrio.
Tras una carrera de obstáculos que dura unas horas, un espermatozoide fertiliza el óvulo directamente. Inmediatamente se sella la membrana de superficie para impedir la entrada de ningún otro espermatozoide y se completa la división cromosómica del óvulo. La célula resultante poseerá el número normal de cromosomas de la especie humana. Esa nueva célula, llamada cigoto, comienza a operar como un ser totalmente nuevo, distinto de su padre y de su madre. En las horas y días siguientes a la constitución del cigoto, las células aumentan de modo asombrosamente coordinado, tanto en cantidad como en calidad, alcanzando formas biológicamente más complejas. El genoma del cigoto revela la pertenencia de ese individuo a la especie Homo sapiens. Los datos biológicos son fundamentales para indicarnos que a partir de la fecundación, la nueva estructura que se forma ya tiene todas las características propias de un nuevo individuo humano. ¿Por qué? Primero, porque en la fecundación se consigue un nuevo patrimonio genético que va a determinar por completo, desde ese momento y hasta el final de la vida, toda la estructura biológica completa, incluida la determinación del sexo. A partir del momento de la fecundación, ya el embrión que aparece, el cigoto, ya es o masculino o femenino. Pero es que además, a partir de ese momento, a partir de la fecundación, se dispara un proceso que ya no se puede detener. Es un proceso totalmente continuo que terminará con la muerte del individuo. La muerte ya sea accidental, ya sea provocada. Pero no hay ninguna discontinuidad, no hay ningún momento en el que podamos decir antes era algo prehumano y después ya tendríamos un ser perfectamente humano. No, ese momento únicamente viene dado por la fecundación. Así pues, la biología demuestra que ese embrión es un individuo de nuestra especie desde el primer momento. Y si es individuo humano, ¿cómo podría no ser persona humana? Desde la fecundación disfruta de una nueva vida que no es la de su padre ni la de su madre, sino la de un nuevo ser humano que solo necesita tiempo y alimento para convertirse en adulto. ¿Y cómo llegaría a ser humano si no lo hubiera sido desde el primer minuto? Y si es humano es tan persona como nosotros, pues comparte nuestra misma naturaleza. Esa naturaleza no se adquiere ni disminuye gradualmente, ni se pierde por enfermedad, accidente o discapacidad.